Vamos al texto final. Ya les dije que no he terminado el capítulo 2. Hubiera querido terminar el capítulo 2 de la primera epístola de Juan. No me dio tiempo. He saltado esta mañana y ahora voy a saltar también a los 2 últimos versículos del capítulo. Una de las lecciones que les he enseñado esta semana es que cada versículo de la Biblia puede tener un mensaje extraordinario. Pero hay que gastar tiempo estudiando, analizando, pensando, orando, suplicando a Dios que te ayude a extraer el mensaje del texto. Y aquí está el último texto para esta noche. Dice así: y ahora, me gusta esa expresión, y ahora. En la Biblia cada palabra tiene sentido. Y ahora. Tú sabes que todo lo que nosotros tenemos para vivir en la vida es el ahora, el hoy. Hay mucha gente fracasada en la vida porque no vive el ahora, vive el ayer. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui? ¿Por qué me casé? ¿Por qué? Mira, si tú pudieras remediar el ayer, tus errores pasados, tu vida pasada, si tú la pudieras cambiar al lamentarte, ¿por qué? Yo te diría, sigue lamentándote porque estás cambiando tus errores pasados. Pero es que por más que te lamentes, por más que te castigues, por más que digas lo que digas, no vas a cambiar el pasado. El pasado ya fue. Entonces es una pérdida de tiempo estar mirando atrás. Hay otra gente que vive mirando al futuro. Me decidiré, me bautizaré, perdonaré, pero nunca lo hace. El futuro no te pertenece. El pasado tampoco. Todo lo que te pertenece es el ahora. Pero en el ahora no haces nada. Esperando el futuro o lamentándote del pasado. Pero aquí Juan no usa el ahora como símbolo del presente. Juan usa el ahora como símbolo de conclusión. Está diciendo, ya que hemos hablado todo lo que hemos hablado hasta aquí, y ahora, después de todo esto, hijitos, nuevamente cariñoso, ¿no? Permaneced en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? Unos van a salir desesperados corriendo. ¿Por qué? Porque van a tener miedo del Señor Jesús. Y otros van a correr a Él con confianza. ¿Por qué? Porque han permanecido aquí. O sea, si tú quieres estar victorioso en pie para la venida de Cristo, el verbo clave es permaneced. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Si tú permaneces en Él, cuando Él venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en Él, cuando venga te vas a alejar de Él avergonzado. Ahora, si sabéis que Él es justo, Jesucristo, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Dios. Todo el que hace las cosas correctamente ha nacido de Dios. Pero para eso tienes que permanecer en Él. Permanecer. En el Brasil dicen que muchos tienen una partida de caballo de carrera y una parada de burro. Quiere decir, salen disparados, en poco tiempo pararon.
Tú sabes que lo más fácil en la vida cristiana es empezar la carrera cristiana. Y lo más difícil es llegar. Porque muchos han quedado muertos en el desierto de esta vida. Muchos han comenzado la carrera cristiana y no la han terminado. Estaré predicando esta noche para alguien que empezó la carrera cristiana. ¿Cómo fuiste útil para Dios? Cantaste, predicaste el Evangelio, trajiste muchas personas para Cristo. Fuiste anciano, diácono, director misionero, pero en este momento estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Pues tuviste una partida extraordinaria. Cómo se rejubilaba tu corazón cuando Jesucristo llegó a tu vida, cuando conociste el Evangelio. Pero por esas cosas de la vida hoy estás herido en el desierto de esta vida. Y yo en el nombre de Jesucristo te digo, vuelve, regresa. Aunque para regresar tengas que tragar lo que ya dije, el orgullo. Aunque tengas que reconocer que te has equivocado. Vuelve, los brazos del Señor Jesucristo siempre te están esperando. Yo estaba entrando aquí en los Estados Unidos. A la hora de entrevistarme con el agente de migración, miró mi pasaporte y me dice, ¿usted es de la iglesia adventista? Le digo, sí. Y le pregunté, ¿usted es adventista? Me dice, no. Mi abuela era. Y mi madre hasta hoy escucha sus sermones. Y cuando vi su pasaporte bullón, lo relacioné con el hombre que predica los sermones para mi madre. Le digo, ¿y tú? Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró, no derramó lágrimas, pero se emocionó. Me dice, disculpe, no puedo conversar. Selló mi pasaporte y me entregó. Pero tenía los ojos. Y no necesitó decirme nada para entender yo lo que estaba sucediendo. Él había sido miembro de esta iglesia. Y por esas cosas hoy estaba lejos de Dios. Encuentro en los aeropuertos, encuentro en los lugares públicos, gente que muchas veces se acerca y me dice, pastor, yo fui miembro de iglesia, yo prediqué, yo fui anciano de iglesia, hoy estoy lejos, no soy feliz. Personas heridas que no lograron permanecer. Estaba saliendo de un estadio en el Brasil después de la predicación. Interesante las cosas que Dios hizo. En el Brasil, en esa ciudad, en la ciudad de Belém do Pará. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Ah? ¿No hay brasileños? Bueno, hay una ciudad llamada Belém do Pará, allá en el norte. Hay 2 estadios, porque hay 2 equipos de fútbol profesional, que son los grandes equipos del estado do Pará. Y cada uno tiene su estadio. Uno es el Paysandú y otro es el Remo. Nosotros fuimos al estadio del Paysandú a pedirle, fuimos al estadio del Remo a pedirle que nos alquilen el estadio para la campaña, y el presidente del club nos trató mal y dijo, este estadio es para fútbol, no es para hacer ahí
religión, no tiene nada que ver, esto es fútbol, aquí no es para religión. Entonces fuimos al estadio del Paysandú y el Paysandú nos trató bien, el presidente dijo, está bien, les alquilamos el estadio. Es interesante porque predicamos de miércoles a sábado, construyeron en el centro del estadio una cruz, que sería la plataforma donde yo predicaba. Y yo me movía por la cruz para alcanzar a los hermanos que se sentaban aquí, del otro lado. Y cuando sacaron la cruz el domingo para el partido del Paysandú, como la grama había sido cubierta por la cruz durante 4 días, 5 días, no había recibido el sol. Entonces cuando sacaron la grama, había una marca, una cruz amarilla en el centro del campo. Y cuando entró el público para ver el partido, vieron que esa cruz, ¿será porque el Paysandú está bajo en la tabla de posiciones, que ellos ahora han colocado la cruz para ver si Jesús los ayuda? Pero parece que Jesús los ayudó, porque a partir de ese día fueron ganando, quedaron campeones en el estado del Pará, fueron al campeonato brasileño grande, quedaron campeones, fueron a la Copa Sudamericana, no a la Taza Libertadores de América, sino a la Copa Sudamericana, y quedaron campeones, quedaron en segundo lugar. Entonces, cuando los dirigentes del Remo, del otro equipo de Belén, vieron lo que pasó, tocaron las oficinas de nuestra conferencia en Belén y le dijeron, ¿no quisieran ustedes hacer una campaña en nuestro estadio? No les cobramos nada, va a ser gratis. Esta es una anécdota, pero yo estaba saliendo después de predicar una noche ahí en el estadio del Paysandú. Había un cordón así para poder llegar al carro, mucha gente, pues unas 40,000 personas tal vez. Y una señora me gritaba, Pastor Bullón, ¿se acuerda de mí, pastor? Usted me bautizó, pastor, míreme, pastor. Y yo le dije a los hombres de seguridad, déjenla entrar a esa señora. Y me dice, pastor, usted me bautizó cuando yo era una conquistadora. Conquistadora, ustedes tienen el club de conquistadores, ¿no? Una niña. Usted me bautizó en un Camporí. Le digo, qué alegría. Pues han pasado años. ¿Y tú estás en la iglesia? No, pastor, no estoy en la iglesia. Pues, ¿qué te pasó? Dice, usted se fue. Un año después yo salí de la iglesia. Hice cosas, pastor. Pero un día estaba pasando por un momento crítico en mi vida y pensé en Dios y volví a la iglesia y me bautizaron por segunda vez. Pero un año después salí de la iglesia. Esta vez, pastor, caí feo. Caí en las drogas, en la bebida, en la prostitución. Fue terrible. Quedé embarazada, provoqué un aborto, me estaba muriendo. En la desesperación de la muerte clamé a Dios y le dije, Dios mío, si me perdonas, vuelvo a la iglesia. Y volví y me bautizaron por tercera vez. Pero un año después salí, pastor. Ahora caí presa. Cuando salí de la prisión dije, vuelvo a la iglesia. Y volví y me bautizaron por cuarta vez. Pero después, pastor, volví a salir. Ahora regresé y la iglesia ya no me quiere bautizar. El pastor me dijo, tú estás jugando con el bautismo. El bautismo no es juego. Yo te voy a bautizar, pero si en un año
tú muestras que ya no te vas a salir. Y le dije, pastor, eso me dolió tanto que salí y ya no volví nunca más. Y esta noche vine al estadio porque en la televisión vi que usted iba a predicar y ahí me emocioné porque usted me bautizó cuando yo era una niña de 12 años. Y vine a escucharle esta noche. A esas alturas habíamos llegado al carro y le digo, hija, vuelve a la iglesia. Yo quiero abrazarte cuando Jesús vuelva. Y entré al carro y la vi a ella llorando y me dice, pastor, cuando Jesús vuelva seguramente usted va a estar, pero yo no. ¿Por qué no? Porque yo ya me fui demasiado lejos. Ya para mí no hay retorno, pastor, ya estoy perdida. Pero esta noche, querido, yo te digo en el nombre de Dios, no estás perdido. Nunca puedes decir, me he ido demasiado lejos. No importa cuán lejos te has ido. Tienes que creer en Dios y en su palabra. Hay esperanza para ti. Vuelve. Déjate traer. No resistas a la voz del Espíritu. Yo una vez, la Biblia es rica y me emociono cada vez que leo. No sé si te acuerdas de un rey de Israel llamado Manasés. Fue el peor de los reyes, Manasés, el peor, porque nació en la iglesia, sus papás. ¿Quién era el papá de Manasés? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda quién era el papá? El rey más bueno de todo Israel, ¿quién era? Entró al gobierno niñito. ¿Cómo se llama? Josías. ¿Y cómo sale un hijo tan malo? Fue educado en la palabra de Dios, conoció, seguro que trayendo la historia para nuestros días, le contaban historias de noche antes de dormir, los relatos. ¿Y de qué sirvió? Cuando creció se volvió malo y era rey. Que un hombre sea malo, está bien, puede pasar. Pero que un hombre que tiene poder sea malo, eso es terrible. Porque usa el poder para el mal. Y Manasés trajo dioses paganos de fuera. Y ofreció humanos vivos en sacrificio a esos dioses paganos. Sacrificó para los dioses paganos a sus propias hermanas. Mírenlo, el salvaje Manasés. Yo creo que los viejitos de su tiempo, porque la iglesia existía en ese tiempo también. El pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Los ancianos, los hermanos mayores conversaban y decían, oye, para Manasés ya no hay remedio, ¿ya? Ese ya cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Ese ya se fue. Y parecía que se había ido. Pero querido, ¿cómo son las cosas de Dios? Cuando parecía que se había ido, viene el enemigo, derrota al pueblo de Israel. El rey Manasés sale desesperado para escaparse de los enemigos. Los enemigos lo siguen y lo alcanzan en la pradera. Y no lo matan. ¿Saben lo que hacen? La historia está en la Biblia, la puedes leer. Agarran a Manasés y le colocan una argolla de toro aquí, en la nariz. Y le amarran una cuerda a la argolla de la nariz. Y amarran la cuerda a los carros de guerra. Y sueltan los carros, jalados por caballos. Y para que no le arranque la nariz, la única manera
para Manasés de que no le arrancaran la nariz era correr a la velocidad de los carros. Porque si se quedaba para atrás le arrancaba la nariz. Entonces él corría manteniendo la velocidad. ¿Y dónde paran los caballos? En Jerusalén, frente al templo. La Biblia dice, con cuerdas de amor te traje. Porque Dios te llama con amor, te llama y te llama. ¿No quieres con amor? Te voy a traer como a Manasés. Te voy a traer como a una mula, como a una bestia. Te voy a traer jalado de la nariz. Pero vas a llegar a mi iglesia. Y tú sabes que Manasés se convierte en el último minuto de la vida, traído, jalado de la nariz. Es que Dios te ama, querido. Tú eres una cosa preciosa. Tú eres lo más lindo que Dios tiene en esta vida. No importa quién seas, cómo vives, eres precioso para Dios. Yo acabo de hablar con una persona que me dice, pastor, hace muchos años, tal vez más de 20 años, usted predicó aquí en Juárez. Le dije, sí. Le dije, yo era miembro del cartel de Juárez. Y entré una noche y lo escuché predicar a usted. Y le dije, y usted dijo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo ser lindo? Yo sabía quién era yo. ¿Cómo podía ser la cosa más linda? Pero eso me emocionó, pastor. Y aunque esa noche yo me salí bravo, porque no quería escuchar lo que usted estaba diciendo, me salí. Los años pasaron y esa frase en mi corazón, tú eres la cosa más linda, tú eres la cosa más linda. Hasta que tuve que caer de rodillas y entregarle mi vida a Cristo. Y hoy estoy aquí, soy miembro de iglesia. Y cada historia que encuentro en la vida, gente destruida, gente acabada, gente que no tiene fuerzas, gente perdida, que dice, Señor, yo no puedo decirte no, no puedo resistir, yo me entrego. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué no te entregas? ¿Qué te falta? ¿Qué falta en tu vida para que le digas sí a Jesús? Permanecer. Cristo viene, quieras tú o no quieras. Cristo viene, es una promesa divina. En la Biblia hay más de 3,000 promesas. Algunas promesas son condicionales, quiere decir, para que la promesa se cumpla hay una condición. Tú cumples la condición, Dios cumple su promesa. Pero hay promesas también incondicionales, no hay condición. Cristo prometió y lo va a cumplir. Y la venida de Cristo es una de las promesas incondicionales. Cristo va a venir. Quieras tú o no quieras, va a venir. Creas tú o no creas, va a venir. Estés preparado tú o no lo estés, va a venir. Y Juan dice, yo quisiera que cuando Cristo venga, tú corras con confianza a los brazos de Jesús y no corras avergonzado de Él. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer. Es todo lo que tienes que hacer. Pero pastor, no tengo fuerza. Claro, para que tú permanezcas tienes que hacer 3 cosas. Sin esas 3 cosas no hay permanencia. Tráeme un copo de agua. 3 cosas.
Primero, tienes que conversar con Dios todos los días. ¿Puede abrir para mí? Gracias. Gracias. Tienes que conversar con Dios todos los días a través de la oración. Tienes que conversar con Dios todos los días. En otras palabras, tienes que orar. Orar no es para pedir. Puedes pedir, pero el propósito de la oración no es pedir, es conversar con Dios. ¿Qué voy a conversar? Pues cuéntale tu vida. Desde que te levantaste hasta la noche, cuéntale. Me levanté tarde, llegué tarde al trabajo, el patrón me recriminó. Dios mío, si todavía me pagara bien, me paga mal y me recrimina. Así, cuéntale, habla con Dios. La sierva de Dios dice que orar es hablar con Dios como un amigo. Habla con Dios. ¿Estás bravo? Cuéntale, ¿por qué estás bravo? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Cuéntale. Orar no es para pedir. Orar es conversar con Dios. Como conversas con un amigo. Cuéntale. ¿Te sentiste mal porque México perdió para Brasil? Cuéntale. Pero Brasil no debía haber ganado porque Neymar se cayó y fingió. Cuéntale. Cuéntale a Dios. Pero pastor, ¿cómo le voy a contar eso? Pues con tu amigo tú hablaste de Neymar. Con Dios no. ¿Y por qué hablaste con el amigo? ¿Y por qué no hablas con Dios? Porque Dios no es tu amigo. Esa es la tragedia de la vida cristiana. Tú no haces de Dios tu amigo. Y sin embargo la sierva de Dios dice, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuéntale. Llega la noche, Dios mío, perdóname mis pecados. No. ¿Qué pecado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? Cuéntale. Cuando tú todas las noches conversas con Dios, en las mañanas antes de salir, conversas con Dios, estás permaneciendo en Cristo. Segunda cosa, estudia la palabra de Dios. Todos los días. Abre tu lección de la escuela sabática. Estudia. Pastor, pero no entiendo. Entonces escucha el comentario para que te ayude a entender. Pero estudia la palabra de Dios todos los días. Lee un versículo de la Biblia. Medita qué es lo que Dios está diciendo. Porque cuando tú oras y cuando estudias la Biblia, permaneces en él. Y tercera cosa, busca una persona y tráela a Jesús. Busca una persona, tráela a Jesús. Porque cuando tú haces esas tres cosas, estás permaneciendo en Él. Y si permaneces en Él, cuando Cristo venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en Él, cuando Cristo venga, vas a correr desesperado para alejarte de Él, avergonzado. Es simple, querido. Permanece en Él. Y mientras permaneces en Él, las cosas malas de tu carácter, de tu personalidad van a ir saliendo. Y las cosas buenas que quieres aprender van a ir entrando. El chisme, el rencor, el resentimiento se va yendo. Y va llegando la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar va entrando. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Solo permaneciendo en Él. Cristo vive en ti, ya no vives tú. Y si Cristo vive en ti, Él va a realizar las grandes obras de victoria en tu vida. Entonces,
Yo con toda convicción te digo esta noche, yo quisiera verte en el reino de los cielos. Ahora no me digas como aquella chica del estadio, pastor, usted estará, pero yo no. Si yo estaré, no es porque fui pastor. Si yo estaré, no es porque fui un cristiano ejemplar que nunca cometió errores, ¿no? Si yo estaré, es porque a pesar de mis errores, a pesar de mis flaquezas, todos los días permanezco en Él, converso con Él, estudio su palabra y trato de buscar personas para Cristo. Y por eso sé que a pesar de lo que soy, cuando Cristo venga, correré con confianza a sus brazos. Y eso es lo que va a pasar contigo. Permanece en Él. Y si permaneces en Él, lo que ha sucedido esta semana aquí habrá valido la pena. Yo cuando estudio la Biblia veo dos clases de hombres. Veo un José que nunca pecó. Yo admiro tanto a José que cuando mi primer hijo nació, le pusimos de nombre José. ¿Y por qué admiro tanto a José? Porque un día una señora muy bonita se acercó y José dijo, no puedo hacer esto. Le puse el nombre a mi hijo José. Y ese mi hijo un día cayó y cayó feo. Hoy día mis 4 hijos son adultos. Tengo un pastor, 3 ancianos de iglesia. Están fieles en Cristo. Pero de muchachos tuvieron caídas feas, ¿sabes? Que a veces yo me preguntaba, ¿por qué Dios? Si los instruí en tu amor. Yo oré tanto por ellos. ¿Por qué? Es que llega un momento en que pues tú ya no puedes tomar decisiones por tus hijos. Ellos toman y tienes que respetar. Pero yo me acuerdo que un día cuando mi hijo cayó feo, vino y me dijo, papá, tienes que cambiarme de nombre. ¿Por qué? Ya no soy digno de llamarme José. He caído. Ninguno de nosotros es digno de nada, querido. La salvación no es porque merecemos. La salvación no es porque somos buenos. La salvación es porque Jesús nos ama. Por eso yo en la Biblia encuentro un José, un Daniel, un Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero en la Biblia también encuentro un David, miserable pecador. No solo cometió adulterio, sino que mandó matar al esposo de la mujer. Y aparentó ser bueno delante del pueblo al casarse con la viuda que él mandó matar. Intriga política, un cóctel de pecados, pero se arrepintió. Encuentro un Pedro que habiendo convivido con Jesucristo en la hora X lo negó y maldijo y dijo, yo nunca lo conocí. Pero cuando vayamos al cielo, allá estará José, allá estará Daniel, allá estará Enoc, y todos diremos, bueno, ellos merecen. Pero allá en el cielo también estará Pedro, y también estará David. Y ellos no merecen. ¿Y por qué estarán allá? Porque en un momento de la vida se arrepintieron, lloraron a los pies de Dios, de Jesús, y Él los salvó. Por eso todas las mañanas
Yo le digo a Dios, Señor, si por lo menos no puedes hacerme como José, Daniel, Enoc, aunque sea hazme como David o como Pedro, pero ayúdame a llegar al reino de los cielos. Dios te ama, querido. No es difícil salvarse. Dios te ama. Quien quiere salvarte es Jesús, no eres tú. Tú y yo lo único que queremos es meternos en la miseria de la vida. Y si un día seremos salvos, no es porque quisimos salvarnos, es porque Dios quiso salvarte. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Muy bien, queridos, estamos leyendo el libro de Habacuc, estudiando el libro de Habacuc toda esta semana. Vamos ahora al capítulo 2, versículos 12 al 14. Ahí está el texto para el mensaje de esta noche. Dice: ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué mensaje puede haber aquí para ti y para mí? Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos en las 2 noches anteriores. El libro de Habacuc está lleno de preguntas. Aliás, es la respuesta a una pregunta que el profeta le hace a Dios. Y ya dijimos que el profeta es símbolo de la humanidad, símbolo del ser humano, símbolo del cristiano, símbolo del miembro de iglesia que parece no entender lo que está pasando. Es símbolo de ti, de mí. La pregunta de Habacuc es nuestra pregunta, porque todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos preguntado: Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál era la inquietud de Habacuc? Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres? ¿Por qué los que están en tu iglesia sufren cuando si están en tu iglesia, si te aman, si guardan el sábado, si cumplen todo el ritual, deberían estar bien? Pero al contrario, los malos, los del norte vienen ahora a destruirnos. Señor, ¿por qué? Dinos por qué. Y Dios no le responde, sino que lo lleva en visión a contemplar la situación espiritual del pueblo. Y en el tema de anoche vimos que ese pueblo espiritualmente parecía bueno, parecía bien, cumplía todo, guardaba todo, el sábado estaba en la iglesia cantando, alabando a Dios, ofrecían los sacrificios, todo al pie de la letra, pero durante la semana, una vez que salía del templo, no vivían lo que habían hablado, lo que habían enseñado en la iglesia, sino que vivían como cualquier persona que no conociera la palabra de Dios. Y Habacuc entiende que el problema del pueblo es que está en la iglesia, pero está lejos de Dios. Por eso dije anoche, querido, es lindo estar en la iglesia. Si no has tomado tu decisión de bautizarte todavía, hazlo. Yo estoy orando estas noches para que tú te decidas, para que tú le entregues la vida al corazón y el corazón a Dios, para que camines con Él, para que te bautices y seas un buen miembro de iglesia, un buen líder. Tal vez te transformes en un predicador del evangelio. ¿Qué cosa maravillosa podría ser eso? Pero más preocupado que en aceptar teoría únicamente, debes pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, una nueva mente, un corazón nuevo transformado, que extraiga de ti el egoísmo, el orgullo, y que te coloque el carácter de Jesucristo, porque solo entonces el evangelio tiene valor
cuando deja de ser teoría y se torna vida práctica. Entonces, esta noche vamos a analizar 4 aspectos del texto. El primer aspecto es el problema de la injusticia. Dice el profeta: ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. Y no está hablando solo de la persona que no conoce a Dios, está hablando de los que no conocen a Dios y también de los que conocen a Dios y están en la iglesia y cumplen todo el ritual de la iglesia. Entre ellos habían personas que edificaban la ciudad con sangre y que fundaban la ciudad con iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Con injusticia. Aquí se está hablando del patrón que ejerce su poder subyugador sobre el empleado, del patrón injusto, del jefe injusto, del gerente injusto, del padre injusto, la madre injusta, del profesor injusto, porque todos nosotros de alguna manera somos líderes, queridos, en el área espiritual, en el área profesional, en la iglesia, en el vecindario. De repente eres presidente del comité de vecinos del barrio, en el mundo político. Todos de alguna manera ejercemos influencia, y la inquietud de Habacuc, lo que él contempla al observar la conducta, el comportamiento de la iglesia y de la gente de sus tiempos, es la siguiente: gente que le da mucha importancia a la religiosidad, al cumplimiento de los detalles. Vamos a guardar esto, vamos a observar esto, vamos a hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Mucha importancia a esas cosas, pero no le da importancia a los valores interiores del cristianismo. Oh, querido, es importante ir a la iglesia. Es importante ser miembro de iglesia. Es importante cumplir con todo lo que la iglesia nos enseña. Es importante la doctrina, es importante aceptar la doctrina, porque la doctrina es el plan de Dios para tu vida. Es el camino que Dios te presenta para que tú te camines en él y seas feliz. Todo eso es importante, pero, escucha, pero no es más importante que la vida interior. El grande maestro religioso, líder hindú, llamado Mahatma Gandhi, estudió toda la doctrina cristiana y un día, después de estudiar todo, concluyó: la doctrina es maravillosa. Yo me volvería cristiano si no fuese por causa de los cristianos. ¡Qué cosa terrible! Esta es una bofetada contra nosotros los que nos llamamos cristianos. La doctrina es maravillosa, la teoría es perfecta, pero la realidad de la vida no está de acuerdo con la teoría. Por eso, querido, mi oración y mi llamado toda esta semana para ti es: no le entregues solamente la mente, quiere decir, no absorbas solamente el conocimiento teórico. Yo sé que tú has venido estudiando la Biblia hace muchos días, semanas, tal vez meses, y quién sabe, esta noche yo esté predicando a alguien que ya viene estudiando la palabra de Dios hace años. Y tú también te deleitas con el aspecto teórico del mensaje de Dios. Te gusta estudiar la Biblia
y te gusta hasta ir de vez en cuando a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Cuando hay un musical especial, cuando hay un programa especial, estás en la iglesia y hasta apoyas a veces con tus diezmos, con tus ofrendas, pero todavía no has decidido entregarte al Señor Jesucristo. No has dado el paso del bautismo. Quiere decir, es importante la teoría, pero mi interés, mi preocupación, el sentimiento que invade mi corazón no es solamente que te hagas miembro de iglesia. Yo soy miembro de iglesia, soy bautizado, y yo te estoy invitando a que te unas al pueblo de Dios, porque Dios tiene su pueblo en esta tierra. Pero no basta eso. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que transforme tu vida. Que el deshonesto deje de ser deshonesto y se vuelva un hombre honesto. Que el hombre infiel deje de ser infiel y se vuelva un hombre fiel. Que la mujer chismosa deje de ser chismosa y se vuelva una cristiana sincera. No solamente que cantes bonito, que te emociones, que te deleites en la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios eche raíces en tu vida y produzca frutos. La mayor predicación del Evangelio al mundo es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. No tiene mucho poder la predicación solamente de la boca, cuando no está acompañada de una vida transformada por Dios. Por eso, antes de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a cumplir, ayúdame a guardar, nuestra primera oración debería ser, Señor, transforma mi corazón, porque no quiero llevar a la iglesia solamente mi cuerpo. El día de mi bautismo no quiero solo hundir mi cuerpo en el agua, yo quiero llevar mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Señor, purifica lo que hay aquí dentro de mi cabeza. Purifica lo que hay en mi corazón. Hazme un hombre, hazme una mujer sincera. Ese debería ser el clamor de todo aquel que entiende la palabra de Dios y quiere caminar con Jesucristo. Pero en el pueblo de Dios de aquellos días, en los días de Habacuc, no había justicia. Quiere decir, en la iglesia había justicia. En la iglesia todos cumplían, todos seguían, todos guardaban. Pero cuando salían afuera, el patrón abusaba del empleado, el esposo abusaba de la esposa, el líder del vecindario abusaba del vecino. Quiere decir, no vivían el evangelio, solamente lo conocían teóricamente. Ahora, queridos, ¿cómo podemos ser hombres justos en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un concepto. La justicia no es un conglomerado de ideas. ¿Cómo ser un hombre justo en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un conjunto de ideas, no es un conglomerado de teorías. La justicia es una persona, la persona maravillosa de Jesucristo. Y si tú quieres ser un hombre justo, un ciudadano justo, un cristiano justo, si tú no quieres limitarte a vivir el cristianismo en la iglesia, pero quieres vivir la justicia, la vida justa todos los días de tu vida, durante la semana, fuera de la iglesia, en tu casa, en el lugar donde trabajas, en la escuela donde estudias, si quieres ser un hombre justo, entonces tienes que convivir con la persona justicia que es Jesucristo. Tienes que entregarle la vida a Jesucristo. Es por eso que noche a noche yo te digo, hijo, ven, entrégate, ríndete, porque tú solo no vas a poder.
Tú solo puedes intentar, puedes querer, pero no vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque un día nosotros nos separamos de Dios y al separarnos de Dios, nuestro carácter se deformó. Ahora, con ese carácter deformado, recibimos la palabra de Dios, recibimos la teoría del Evangelio. Y el Evangelio entra en la mente, entra en la cabeza, pero no entra en el corazón, no transforma la vida. Entonces tú te puedes bautizar, pero sigues siendo el hombre que no ha sido transformado, lleno de teoría bonita, lleno de un evangelio maravilloso para ser predicado, pero no logras vivir. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Pero si me bauticé, sí, te bautizaste, pero no le entregaste el corazón a Dios. Le entregaste solo tu cuerpo. Y aunque yo te suplico, querido, si no te has bautizado todavía, decídete y entrégate al Señor Jesús. Mi interés es entrégale la vida y el corazón a Jesús. Dile que tú no puedes, que has luchado, que has intentado, pero que no puedes. Deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer. ¿Cuántas veces he encontrado gente que estudia la palabra de Dios, quiere bautizarse, pero dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero es que todavía no he dejado la bebida, todavía no he dejado el cigarro, y para ir a la iglesia, para bautizarme, tengo que vencer esto? Claro que tienes que vencer, pero tú solo no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Sabes, yo estaba un día en Santa Cruz de la Sierra. Era un final de campaña evangelística, íbamos a bautizar esa tarde. Era más o menos 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Y yo salí para tomar aire, estaba haciendo mucho calor. Santa Cruz es uno de los lugares calurosos de Bolivia. Estábamos en pleno verano y cuando salgo al frente veo a un hombre que estaba fumando en la esquina, y al verme apagó el cigarro inmediatamente y corrió hacia mí. Y me dice, ay pastor, qué vergüenza, porque yo soy uno de los candidatos que se va a bautizar. Lo miré y él estaba así avergonzado, apenado, dicen en algunos países, triste. Se sentía derrotado, fracasado, no solo porque el vicio lo dominaba, sino porque yo lo había descubierto en flagrante. Pero entonces lo abracé y le dije, mira, no te preocupes. Pero pastor, le prometo que esta es la última vez. Yo salía a fumar este último cigarro porque yo quiero bautizarme. Pero ahora que usted me ha descubierto, yo no sé si debo bautizarme o no. Le digo, mira, no me prometas a mí. Tú no tienes nada que prometerme a mí. Tú dile en tu corazón, Señor, hasta aquí. He luchado solo. He vivido solo. Y aunque la doctrina me agrada, y aunque estoy de acuerdo con la doctrina, y aunque he aceptado la doctrina y quiero bautizarme, mi lucha, pastor, es con el cigarro. Dile a Dios, Señor, haz maravillas en mi vida. Saca de mí este deseo, porque yo no puedo. Yo te puedo prometer 1000 veces, pero no lo voy a cumplir. Entonces, dale a Dios la oportunidad de vencer. Pero, pastor, ¿debo bautizarme? Si tú depones tus propias armas, si tú renuncias a tus propios esfuerzos, si tú le entregas el corazón a Dios y crees y confías en Dios, ve adelante y bautízate, si has tomado la decisión. Y me dice, ¿podría hacer una oración por mí? Y oré. Y ese hombre se bautizó. Años después, me invitaron, yo estaba en Santa Cruz de nuevo, me invitaron a una cena. Habían varios líderes y de repente uno de ellos se acerca y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no sé, tal vez nos hayamos visto por ahí, no me acuerdo. Me dice, pastor, una vez
Yo me iba a bautizar. Estaba fumando afuera. Usted salió y me descubrió. ¿Se acuerda? Y claro que me acordé instantáneamente. Y oí. Ahora soy anciano de iglesia, pastor. Y desde aquel día nunca más fumé. Y hoy día no me explico cómo durante casi 30 años yo fui un esclavo del cigarro. Pero hoy entiendo que siempre que quise vencer, vencí, luché solo. Entonces, mi querido amigo, yo te digo una cosa. No importa si tú estás atrapado en la bebida, atrapado en cualquier vicio, atrapado en cualquier tentación de este mundo que te va tragando como arena movediza, entrégale al Señor Jesús tu vida. Si estás atrapado del egoísmo, si estás atrapado de ese formalismo, de esa vida doble, que en la iglesia eres uno y durante la semana practicas injusticias hasta con las personas que tú amas, pero tú no quieres ser así, entrégale el corazón a Jesús y dile que te transforme. Ahora entro en la segunda parte del texto, porque el texto dice: ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad, hablando del hombre, miembro de iglesia injusto. Pero sigue diciendo: ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aquí está hablando de que Dios siempre está en el control del universo, de las vidas. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Oh, querido, Dios es soberano. Aquí abajo en la tierra los hombres podemos hacer lo que querramos. Los seres humanos podemos vivir como querramos, pero Dios no ha perdido el control de las cosas. No es porque tú vas a encontrar el caso de uno u otro que no vive el evangelio dentro de la iglesia, que Dios no está en el control de la iglesia. Dios está en el control de las vidas, está en el control del universo, está en el control de las iglesias, de las familias, de dos maneras. Primero, Él inspirando. Y cuando el Hijo es sincero, se deja inspirar por Dios y camina en sus caminos. Pero cuando el Hijo es duro de corazón, rebelde, Dios permite que el hombre haga lo que quiere, que viva lo que quiera, como quiera. Pero no es porque Dios no pueda intervenir en esa vida, sino porque Dios permite. Por eso digo que Dios dirige la vida de dos maneras. O Él te inspira, o Él te obedece, o Él te permite. Si te inspira y le obedeces, gloria a Dios. Pero si eres rebelde y no quieres obedecer, Él te permite. Pero tú te vas encaminando a tu propia destrucción. No es porque Dios no intervenga poderosamente en tu vida que Dios no pueda intervenir. Cuando Dios nos creó con libertad, oh querido. Dios te dio libertad. En el momento que naciste, Dios te creó libre. Libre para decir sí y libre para decir no. Libre para aceptar su palabra, dejarte guiar por sus consejos, pero también libre, si tú quieres, para caminar en tus propios caminos y hacer tu propia voluntad. Pero te digo una cosa, tan cierto como en este momento yo estoy hablando y tú me estás oyendo, tan cierto como eso, un día tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios de la libertad que Él nos dio. Entonces no es porque en este mundo no sientes la mano pesada de Dios en tu vida que Dios no existe. Yo siempre cuento la experiencia de cuando yo trabajaba con jóvenes.
Me llamaron en una ocasión para hablar con un grupo de adolescentes que estaba arrancando hojas de la Biblia para fumar ahí marihuana. Dicen que el mejor tipo de papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Y ese papel no se encuentra fácilmente en las librerías. Entonces, para estos muchachos era más fácil comprar una Biblia, arrancar las hojas y fumar ahí. Y fui a hablar con ese grupo de jóvenes. Y el líder de ellos, un muchacho tal vez de, 15 años, no más que eso. Yo le digo, pero hijo, ustedes no pueden hacer eso con la palabra de Dios. Y él me mira todo desafiante y dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Y él me dice, ¿qué Dios? Dios no existe, existirá para ti, no para mí. Déjame tranquilo, yo soy libre. ¿Qué te metes en mi vida? Realmente yo no tengo que meterme en la vida de nadie. Y para él no hay Dios. Y él dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Pero si Dios no existe. Y comenzó a hablar improperios de Dios. Y querido, yo soy un ser humano. Yo no soy Dios. Yo también soy un pobre pecador que cada día quiere reflejar el carácter de Dios. Cada día busca a Dios diciéndole, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y yo como ser humano a veces también pierdo la paciencia. Cosa que Dios no hace. Dios nunca pierde la paciencia. Porque Él es manso y humilde de corazón. Pero yo a veces me pongo nervioso. Y especialmente cuando alguien habla mal de la iglesia, a pesar de las debilidades que puede haber en la iglesia, cuando habla mal de los líderes, cuando habla mal de la palabra de Dios, cuando habla mal de Dios me deja nervioso. Y él me dice, yo te voy a dar la oportunidad de probarme que Dios existe. Le digo, ¿cómo? Si Dios existe, yo le doy medio minuto, 30 segundos para que me quite la vida. En esos tiempos eran tiempos de reloj. Hoy día ya nadie usa reloj porque todo el mundo tiene el celular en la mano. Y él comenzó a contar el tiempo en su celular. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30. Y me miró socarronamente. Y me dijo, ¿palabra de quién? Y sabes, en mi corazón, yo levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale un golpe, tíralo al suelo, revuélcalo. ¿Cómo puedes permitir que un mozalbete de 15 años te desafíe y no haces nada? Pero Dios es Dios. Dios nunca pierde la paciencia. Es por eso que tú vives una vida torcida, tal vez, si no conoces la palabra de Dios. Es por eso que tú tal vez me estás escuchando por la emisora Radio Nuevo Amanecer. Y estás ahí en un bar, riéndote de lo que estoy predicando. Pero como están transmitiendo el mensaje a través de los parlantes del barrio, de la ciudad, estás escuchando. Tú puedes reírte, tú puedes decir que todo esto que estoy hablando es mentira. Y tú puedes decir que Dios no existe porque no interviene poderosamente en la vida. Pero querido, mañana, cuando tu carro caiga al abismo y sientas que la muerte te llega, mañana cuando el COVID se apodere de tu cuerpo y sientes que la vida se te va, mañana cuando tus negocios se van a la desgracia y acaba todo y pierdes todo, en ese momento quiero que hagas la pregunta si Dios existe o no existe. Hasta el más ateo en ese momento levanta los ojos a Dios y clama a Dios y dice, Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame, Señor, bendíceme. Eso es lo que sucedió cuando yo tenía 20 años, estaba comenzando la Copa Mundial, el Campeonato Mundial de Fútbol en México 70, cuando hubo un terremoto terrible que mató casi 100,000 personas en mi país. Yo tenía un vecino ateo que se reía, se burlaba de mí.
que esa tontería de Dios, y cuando vino el terremoto terrible, yo salí de la casa y cuando llego a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado, clamando por la misericordia de Dios? A mi vecino ateo. Porque así somos los seres humanos. Claro, cuando hay salud, cuando hay vida, cuando todo va bien, pues ¿para qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Pero cuando la tierra te tiembla debajo de tus pies, cuando tus fuerzas humanas se van, cuando el médico te dice que para tu cáncer ya no hay solución, ¿a dónde vas? ¿En quién confías? Tú puedes intentar los caminos oscuros de los pactos con los demonios, el espiritismo, la brujería, la hechicería, pero cuando la tierra tiembla debajo de tus pies, solo Dios puede solucionar tu vida. Solo Dios te puede traer auxilio. Por eso Dios está en el control de la vida, en el control del universo, en el control de las personas, pero de las personas solo si le dejamos asumir el control. Por eso Habacuc pregunta, ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aunque escojas el bien, es porque Dios te permite. Porque Dios, aunque escojas el bien o el mal, es porque Dios te ha dado libertad y Dios te permite. Llego al fin de mi mensaje hoy hablando de la fugacidad de las cosas cuando Dios no está presente en la vida. Dice el texto, los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Si tú no llevas a serio las cosas divinas, si tú no le entregas el corazón a Dios, si tú no permites que Dios tome posesión de tu ser entero, de tu familia, yo te digo una cosa, todo lo que trabajas no te alcanzará. Todo el dinero que consigas se te irá de las manos, porque los seres humanos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué? A mí nada me va bien, me levanto de mañana, vuelvo en la noche, trabajo. El otro día alguien me decía, pastor, si de algo me pueden acusar a mí, no es de ociosidad. Yo soy una persona que trabaja, que lucha, que se esfuerza, pero nada me va bien. ¿Por qué? Porque estás trabajando para el fuego y porque te fatigas en vano. ¿Y por qué? Porque Dios no está en el control de tu vida. Si ya has probado de todo, si ya has tocado todas las puertas, ¿por qué no le entregas el corazón a Dios? ¿Por qué no te rindes a Él? Eso es lo que sucedió con José Miguel Carrión, un dominicano que vive en Juan Ramón de Palenque. No conozco ese lugar. Algún día que vaya a Dominicana quisiera llegar a Juan Ramón de Palenque. Allí nació José Miguel Carrión, un pobre borracho que andaba en la calle, la esposa sufriendo, borracho corriendo atrás de toda mujer que veía, la pobre esposa sufriendo. No era esposa porque no estaban casados, era su conviviente. Y ella en su corazón clamaba, Dios mío, un día podrías hacer un milagro en la vida de José Miguel. Cuando las cosas te parecen imposibles, cuando todo te parece perdido, vuelve los ojos a Dios y clama a Dios. Y sabes que José Miguel un día se encontró con un miembro de la iglesia adventista que le habló de Jesús. Oh, benditos hermanos, benditos cristianos, que cuando se encuentran con alguien, en primer lugar no hablan de doctrina, sino que hablan de Jesús. La doctrina viene después, pero solo Jesús cambia el corazón. Y José Miguel fue conociendo a Jesús poco a poco.
y comenzó a estudiar la doctrina. Y descubrió las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Y descubrió que Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y se bautizó. Pero antes de bautizarse tuvo que casarse. Antes de casarse tuvo que decirle a la esposa que estaba estudiando la palabra de Dios. Pero la esposa vio que él estaba dejando de beber. Abrió los ojos y dijo, yo también quiero estudiar la palabra de Dios. Ambos estudiaron, ambos se casaron y ambos se bautizaron. Yo sé que José me está oyendo porque hoy es un líder de la iglesia, un diácono. Hoy día es un predicador del evangelio. Hoy día él se goza en buscar otras personas que viven como él vivió un día y hablarles de Jesús. Ese es el Cristo maravilloso, capaz de transformar. ¿Por qué no le entregas el corazón a Dios esta noche? En tu grupo pequeño donde estás, expresa tu deseo de prepararte para el bautismo del sábado. Si no estás en un grupo pequeño, expresa tu deseo a través del internet. Manda tu decisión a los organizadores. Diles que no quieres más vivir solo. Jesús es tu única salida. Estás herido, estás cansado, has luchado solo. Dale a Jesús una oportunidad de hacer maravillas en tu vida. Voy a orar. Mientras estoy orando, entrégale a Jesús tu corazón. Expresa tu decisión. Oremos. Oh Padre querido, gracias Señor por el mensaje de esta noche. Gracias por tu promesa, por tu poder y gracias por lo que estás haciendo en la vida de miles de personas en este momento, tocando los corazones, transformando los corazones. Hay personas indecisas en